9 horas 10 minutos en todo el país. Está con nosotros el juez federal Hernán Viria, a quien le agradecemos que haya tenido la amabilidad de visitarnos. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, venir y un saludo a todos los que están escuchando, que sé que sí, es una audiencia inmensa. Es grande. Bueno, recién te decía, ¿cómo andás? Tranquilo es un decir. Es porque, una forma de decir. De tranquilo nada. Sí, la verdad que estamos con mucho trabajo, siempre estamos con mucho trabajo. A veces se conoce más mediáticamente, a veces no, pero la verdad que sí, tanto yo, pero no solamente uno habla solo del juez, sino mis secretarios, mis colaboradores, la verdad que el esfuerzo que hacen desde la Fiscalía Federal también, hay un compromiso general, tenemos una vocación y bueno, estamos trabajando. ¿Cuánto hay que asustarse? Uno lee el título y dice, Viri procesó a integrantes de una mega banda narco en Gualeguaychú y bueno, naturalmente uno se asusta, digo, es una ciudad que entre sus muchas virtudes tiene la tranquilidad de su pueblo, digo, la tranquilidad de una ciudad chica, la tranquilidad de, más allá de que viste que hablas con, vos no sos acá, yo tampoco, pero cuando hablas con gente de muchos años, decís acá sacábamos la reposera y hoy por ahí eso no se hace o no se deja la puerta abierta, pero sigue siendo una ciudad muy tranquila para vivir. ¿Cuánto crees que estas cosas la están afectando o modificando a Gualeguaychú? Sí, yo escucho por ahí gente de toda la vida acá en Guale, que dice ya no es lo mismo porque hay inseguridad y quizás si uno lo compara con 10, 15, 20 o 50 años atrás hay inseguridad, pero si la comparamos con otras ciudades de la importancia de Gualeguaychú, seguimos con una relativa tranquilidad y uno sigue disfrutando de eso. El narcotráfico puntualmente, que es lo que estamos hablando, pero en general la inseguridad no escapa a lo que le sucede a todo pueblo que se transforma en ciudad. Creo que alguna vez con vos lo hablamos acá, ¿no? Cuando una ciudad... Lo bueno y crece, malo que trae crecer. Lamentablemente, uno disfruta de ver crecer a la ciudad, de lo importante de cómo crece desde lo cultural, comercial, industrial, sociocultural, pero también trae aparejado ese lado B o la otra cara de la misma moneda, que es la inseguridad, lamentablemente. Puntualmente el narcotráfico y a esta banda que hacías referencia, por ahí la diferencia que tiene la justicia federal con la justicia local, que eso varias veces me lo comentaron, nosotros no investigamos solamente a lo que se conoce como el kiosquito. La justicia local lo que hace es investigar eso, allana, detiene. Nosotros no, la justicia federal lo que hace es investigar el narcotráfico a gran escala. Lo que hacemos puntualmente es investigar toda la cadena y lo que yo puntualmente trato es de llegar justamente a las escalas mayores, a los rangos de mayor jerarquía. Por eso, si ustedes prestan atención, no solo en esta oportunidad, y ahora si querés lo hablamos un poco, sino también en otras investigaciones, hemos realizado allanamientos no solo en nuestra ciudad, sino en el resto de la provincia, incluso en la provincia de Buenos Aires, y lo que tratamos es de llegar a quien envía la droga. Vos empezás a tirar del hilo. Exactamente. Lo hablamos en su momento con aquel enorme cargamento de las placas de yeso. Claro. Vos no te podés quedar en, bueno, agarramos al camionero que llevaba la cocaína a Uruguay, sino que de dónde viene, en dónde subieron la droga, quién la subió, desde dónde llegó antes de eso. Vamos, haces todo el recorrido. Exactamente, no solo porque lo prevé la ley y es lo que a mí me corresponde, sino que si uno quiere dar un combate más o menos en serio al narcotráfico, cualquier persona puede darse cuenta que si se allanan 1, 2, 3 kiosquitos en un barrio, yo estoy seguro que a los 2, 3 días hay 5 o 6 kiosquitos más, porque a las bandas narcocriminales, para las bandas narcocriminales, el último eslabón, el kiosquito, es algo fungible. Generalmente los que están ahí, o la experiencia que observamos, la gente que está ahí es gente quizás vulnerable, que necesita, quizás no tiene trabajo o lo toma como una última oportunidad para obtener algún dinero. Otros quizás no, pero otro sucede de esa manera. Y para los que planean la banda narcocriminal, para los cerebros, para los organizadores, para los jefes, realmente si la persona del kiosquito va detenida, no sufre, le da lo mismo. Y rápidamente consiguen a muchísimas otras personas que pueden cumplir esas funciones. Ahora, vos me decís eso y yo pienso, ¿en dónde está? Esos cerebros no están acá. No. Digamos, hoy nosotros no tenemos en Gualeguaychú ese tipo de problema. Sí tenemos
esa logística que viene a él, ¿cómo es? Digamos, mientras nosotros hacemos nuestra vida, hay alguien que viene de afuera y que recluta, digamos, se les dice soldaditos Sí, o punteros. algo Sí. que yo vengo observando desde que me hice cargo del Juzgado Federal y se replica casi de manera idéntica en todas las investigaciones, es la siguiente. La droga viene de afuera de Gualeguaychú, generalmente incluso de otra provincia. Acá nuestra ciudad es receptada por un grupo de personas que las reciben, las fraccionan y las distribuyen en diferentes kioscos, ¿no? Que justamente es el último eslabón de esta cadena del narcotráfico. Y ahí se distribuye, se vende el narcomenudeo, se junta el dinero que se obtiene como producto de esta venta en los diferentes kiosquitos. Eso va escalando en las diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico y vuelve a Buenos Aires para volver a comprar más. Eso con alguna complejidad más en la logística e ingeniería o una complejidad menor, pero esto sí se ve replicado. Esa es la operatoria. Exactamente. Y las grandes bandas, Hernán, porque uno piensa que tampoco es que, viste que generalmente está dividido entre 2, 3 bandas, no es que está lleno tampoco en algunos lugares. Sí. ¿Esas grandes bandas están en el conurbano y en Rosario o existen algunos otros puntos en la Argentina en donde también aparecen? Hasta ahora siempre, por lo menos de la experiencia personal y desde que estoy a cargo del Juzgado Federal, la droga mayoritariamente viene de Buenos Aires. Del norte alguna vez, quizás algunas de Rosario, pero el gran porcentaje de la droga viene desde Buenos Aires. De hecho, si uno hace un raconto solamente de lo que se supo mediáticamente, digo, ¿no? Para no ventilar otras investigaciones, los allanamientos que yo he dispuesto fueron generalmente en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Incluso creo que el año pasado dispuse el allanamiento de una unidad carcelaria, que era de donde también se manejaba parte de la droga y venía acá. Pero sí, nosotros tenemos que la gran parte de la droga que abastece por lo menos a Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, que es donde yo tengo jurisdicción, es de Buenos Aires. ¿Y estos tipos que vos detuviste ahora, de dónde son? De los 15 detenidos, yo dispuse 17 allanamientos, en los cuales detuvimos a 15 personas. De esas 15 personas hay 3 que son de la provincia de Buenos Aires, del Bajo Flores puntualmente, no es de la provincia, sino de la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores. Y las otras 12 personas son de acá de nuestra ciudad. Ajá, hay ciudadanos nacionales, hay ciudadanos extranjeros, sí. Hay hombres y hay mujeres. ¿Y de dónde son los extranjeros? ¿De dónde son? Son de Perú y de Bolivia, si no lo recuerdo. Pero la mayoría son argentinos. Sí, estos 12 gualeguaychuenses, sí, digamos, ¿ustedes pueden determinar qué roles ocupan dentro de esa banda? Sí. ¿Tienen distintos escalafones? Digamos, ahí vos te encontrás con tipos que van escalando dentro de las estructuras o te encontrás solo con estos últimos eslabones de los que vos hablabas hoy. Tal como surge del procesamiento, que no lo voy a traer a colación porque es realmente son 100 y pico de hojas en donde yo explico, analizo la prueba y en base a la prueba determino justamente estas cuestiones, ¿no? En estas bandas, pero esto se puede replicar en todos los casos similares, porque las bandas narcocriminales funcionan como una empresa, en donde hay un jefe, un organizador, hay un recaudador, hay alguien que se ocupa de la logística, hay otro que se ocupa de distribuir, otros que se ocupan puntualmente de vender, que son los que están en los kiosquitos, otro que se ocupa de pensar cómo instrumentar estas cuestiones, y todo esto nosotros, fue una investigación de casi un año. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te lleva? Lleva tiempo porque, te repito, sería más fácil si yo tomo conocimiento que en un kiosquito venden droga, hago una pequeña tarea de investigación y quizás en una semana, 10 días lo corroboro, allano y ya está. Pero desde esa punta hasta llegar a determinar toda esta logística, quiénes son los que participan, cuál es el grado de participación, cuál es la función puntualmente que cumple cada uno, de dónde viene la droga, lleva tiempo. Porque ustedes imaginan, te podés imaginar vos, Sebastián, o cualquiera que esté escuchando, que los que llevan adelante esta actividad ilícita lo hacen de manera subterfugia, lo hacen de manera oculta. Entonces, eso cuando tanto la policía de la provincia de Entre Ríos como Gendarmería, que son los que intervinieron fundamentalmente la policía de la provincia de Entre Ríos,
hacen las tareas de investigaciones, lo tienen que hacer de a poco, con cuidado, porque si no, si el narcotraficante advierte que se lo está investigando, rápidamente o lo deja de hacer o busca otro camino. Entonces lleva tiempo. Y el control, bueno, eso es un laburo de la policía, ¿no? Pero me imagino que a vos es algo como juez que te preocupa, el control interno de los propios policías, de que no haya, pues decir, por ahí una investigación de un año que sigilosamente se hizo y que se va llevando a un buen puerto y por ahí te vende a alguien de adentro, digamos. O sea, hay un policía que es parte de ese entramado que... Sí. ¿Te ha pasado o te has encontrado con eso? Me ha pasado, no acá en Gualeguaychú, por lo menos hasta ahora, siempre que he investigado, que el resultado de las investigaciones han sido positivas y hemos allanado, las investigaciones desde ese punto de vista han sido exitosas, no me ha pasado. Sí me ha pasado cuando he estado en Capital o en San Isidro, que fue en donde yo transité mi carrera judicial, alguna vez sí ha sucedido. Obtener resultados positivos en cuanto a las tareas de investigación y al momento cuando vas a realizar el allanamiento no hay nada. Nos pasó puntualmente alguna vez que no hay droga y otras veces, me acuerdo una vez hace varios años, no había nada, absolutamente nada. Estaba el inmueble totalmente vacío. Entonces ahí no queda otra... ¿Ahí qué te sentís? Sí. El Gil más Gil de todo. Sí. A ver, la frustración de hacer todo un laburo y de que haya alguien que te patee en contra adentro. Totalmente. Acá no me pasó en Buenos Aires, en Capital y en San Isidro, y yo entiendo que a veces quizás la tentación es muy grande porque el narcotráfico hace que obtengas dinero, mucho dinero, muy rápidamente, pero bueno, la mayoría de las veces no me sucedió, la realidad es esa. Sí, como vos me lo preguntaste, sí te reconozco que más de una vez ha pasado eso, y ahí no queda otra que pensar, no porque uno piense mal, sino que claramente alguien le delató y advirtió el día anterior o unas horas antes que bueno, que estábamos yendo a allanar, ¿no? ¿Qué pasa con estos tipos que detuvieron? Porque viste que uno lamentablemente cuando ve los hechos de inseguridad, generalmente, no sé, por ejemplo ahora el asesinato que se dio en Palermo, Sí. al hombre que le robaron el celular y El ingeniero. que lo mataron con un cuchillo, el asesino había entrado, no sé, no te miento, 15 o 20 veces había estado detenido, y entra y sale. Entonces hay como una doble frustración, el asesinato de una persona y sentir que la justicia no hizo lo que debió hacer porque era una persona que permanentemente estaba reincidiendo. ¿Qué pasa con estos tipos que vos agarrás hoy o que agarraste en estos días? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es la condena? Yo cuando se procede a la detención lo que hago inmediatamente es recibir la declaración indagatoria, pues es un derecho que tienen para aclarar, para decir lo que crean, para ofrecer la prueba que estimen conveniente. Y justamente la semana pasada, dentro de los 10 días hábiles, yo tengo que resolver la situación procesal. Yo lo que resolví fue dictar su auto de procesamiento con prisión preventiva. Esto significa que yo evalué, por un lado, el auto de procesamiento es que hay prueba suficiente para sostener, o por lo menos mi convencimiento es de que ellos tuvieron participación en esta actividad y que había elementos para también suponer que de obtener la libertad podían o darse a la fuga o entorpecer la investigación. Nosotros tenemos que entender, por ahí es algo jurídico y técnico, pero una persona no es culpable hasta que no haya una sentencia condenatoria firme. Entonces, hasta que alguien no tenga una sentencia condenatoria firme, no puede cumplir una condena. La regla general es que la persona espere en libertad la sentencia definitiva, porque supongamos que una persona está detenida 1, 2, 3 años y después es absuelta, ¿quién le repara? Y lo que implica, no sé si ustedes conocen una unidad carcelaria, pero lo que implica es estar preso. Entonces, eso es lo que marca la ley y la Constitución. Y yo como juez tengo que interpretar la ley y la Constitución y ver los hechos a través de lo que se establece. Los jueces tenemos un margen muy acotado con respecto a esto. Puntualmente en este caso yo lo que entendí y lo expliqué, y en eso consiste el auto de procesamiento con prisión preventiva que dicté el otro día, es que yo entiendo que estas personas deben esperar el juicio oral detenidas porque hay riesgo de entorpecimiento y de investigación. ¿Por qué? Porque manejan, y de fuga, ¿por qué? Porque manejan una logística tremenda, interjurisdiccional, disponen del dinero, de los recursos humanos, materiales.
todo eso me llevó a estar convencido de que tienen que estar detenidos. Esto seguramente, estamos en periodo de apelación, van a apelar los defensores, entiendo, como sucede normalmente, y está bien porque es un derecho que tienen, y en definitiva la Cámara Federal de Paraná es quien va a confirmar o revocar. ¿De dónde son los abogados de los gualeguaychuenses, por ejemplo? Hay abogados de acá y abogados de Buenos Aires. No recuerdo exactamente, son 15 detenidos y tengo 2.000 causas en trámite. Sí. Pero sí recuerdo que hay abogados que son que ejercen la profesión acá en nuestra ciudad y otros que son de Buenos Aires. Cuando hablas de logística, naturalmente, bueno, en este caso puntual se hablaba de un camión de transporte de papas o de verduras, pero también se habla mucho de auto de alta gama, moto, un poco esto que referías recién. O sea, no es solamente el transporte, sino que está a gran escala en el sentido de los modelos de los vehículos, la forma en la que se manejan, imagino también mucho celular, mucha comunicación, o sea, sorprende, quizá no, por la experiencia, pero sorprende que en cada allanamiento o en cada procesamiento, en cada causa haya este tipo de modernización, digo, dispuesta para el mal, básicamente, o para ayudar a toda esta logística. Totalmente. Yo leí, y está buena tu pregunta, porque leí en más de un lugar el tema de que venían en bolsa de papa, de ninguna manera. El camión dispuso el secuestro del camión porque el camión pertenecía a uno de los que ocupaba un rango importante en la organización y había prueba por lo que surgía del expediente que ese camión se compró con fruto del narcotráfico y la ley, la 23737, que es la ley de narcotráfico, establece que uno tiene que secuestrar no solo las cosas que sirven de prueba o la cocaína y demás, sino también aquellas cosas que son producto. Ese fue el motivo del camión. Ahí está, no porque se haya trasladado como verdura. Y está bueno, por eso te digo que me lo preguntes, porque lo leí y lo escuché en varios lados de ninguna manera. Sí, el modus operandi de esta banda era venir en auto. Y nosotros teníamos identificado los autos con los que venían. Se trasladaban una vez cada 15 días, una vez por semana. Cuando había, eso también advertimos, cuando había un fin de semana largo o algún evento muy grande en Gualeguaychú, se reforzaba estos viajes porque entiendo, porque esto funciona como cualquier negocio, a mayor demanda. Si fuese una venta de algo lícito. Sí. Exactamente, entonces lo frecuente era normalmente una vez cada 15 días. Pero te insisto, hemos observado una vez por semana, incluso 2 veces por semana, ¿no? Esto obedeciendo un poco a la demanda. Y el modus operandi venían desde el Bajo Flores, por la 14, hasta nuestra ciudad. Iban a un lugar que iban siempre al mismo, ahí eran recepcionados por determinadas personas, se fraccionaba el material estupefaciente. Otros, que eran los encargados de la distribución, los llevaban a los diferentes puntos, que son lo que conocemos como kiosquitos. Ahí se vendía. Ahí es donde se ramificaba la ciudad, vamos a decir. Claro, exactamente. Distintos barrios. A distintos barrios. Se vendía. Después otra persona venía a buscar el dinero que era fruto justamente de esa venta, volvía al mismo lugar, entonces cuando esta gente que venía de Buenos Aires volvía a traer la droga, se le pagaba, se los digo de una manera muy sencilla. Y esta era la estructura, el circuito. El circuito en donde cada uno sabía cuál era el rol que cumplía, lo llevaba de manera perfecta, de manera organizada. Esta logística está armada. Nosotros, para que tengas idea, secuestramos 22 celulares. Claro. Una gran cantidad de autos, de motos, casi 4 millones de pesos en efectivo, creo que casi $20.000, pesos uruguayos, chilenos, reales, libras esterlinas, balanzas, bueno, todo lo que generalmente, armas de fuego. Y para tener también idea y magnitud de lo que fue el procedimiento, más allá de que fueron 17 procedimientos, intervinieron, la gran parte eran policías de la provincia de Entre Ríos, pero también de Gendarmería, casi 200 efectivos. Y esto se llevó de manera simultánea, y eso también es parte del éxito, porque si uno no lo hace de manera simultánea, se van avisando. Entonces, los 17 allanamientos fueron coordinados y se tuvieron que ejecutar al mismo tiempo para justamente no permitir que se advirtieran unos a otros en cuanto al procedimiento. Claro, de ahí la complejidad también que explicabas al principio. Y en diferentes provincias, ¿no? Claro, sí, también, en un tema, digamos, por ahí es más rápido el proceso, pero te perdés de un montón de... Claro, y la realidad, y digo, si uno piensa más o menos, se detiene a pensar, se da cuenta que nunca vas a combatir al narcotráfico de esa manera, por lo que te digo. Vos allanaste un kiosquito y tuviste a la persona que vendía,
y bueno, y después te abren 1, 2, 3 más. O sea, no le hacen mella a ninguna organización criminal. Te cambio o sigamos en el tema, pero salgo, te pregunto a vos como, no como juez. ¿Qué pensás de la legalización? Pues yo te escuchaba recién, digamos, de todo este proceso, de lo que son las cocinas, cómo se fracciona, de toda la estructura. Digo, hay quienes plantean que legalizar el negocio de la droga sería muy positivo. ¿Vos qué visión tenés? Yo no tengo una visión definida porque para mí depende mucho, y creo que es sustancial, qué entendemos por legalizar, en qué contexto, qué norma. O sea, realmente me parece que es muy simple decir sí o no. Hay lugares en donde la legalización ha dado resultado, hay otros en los que no ha dado resultado, razón por la cual yo creo que cualquier actividad controlada causa menos efectos negativos que no controlada, como regla general. Pero sí hay que detenerse a pensar muy bien qué significa la legalización, hasta dónde, qué se legaliza, qué consecuencias hay, si el Estado tiene herramientas reales para... Uno a veces pone, o lo que yo escucho, el ejemplo de Holanda o Ámsterdam, que está controlado, el Estado te asiste, pero hay una infinidad de recursos económicos y materiales que Holanda destina a ese control, que no sé si lo tenemos nosotros. Ahora, también por otro lado te digo, una actividad no legalizada causa muchísimos más efectos negativos que una legal. Entonces... Ahora, da la sensación de que el tema en serio no está en debate. Digamos que no está la propuesta de charlarlo en serio, porque yo coincido con vos. Digamos, uno tampoco puede, a veces da la sensación de que según los vientos que corren, viste que en la Argentina depende quién gobierne o quién pueda gobernar, no sé, la discusión ahora se habla o se empezó a hablar de la dictadura desde un sector de la política, más precisamente de quienes ganaron la elección pasó, de una manera que parecía imposible hasta hace 6 meses. Y los vientos van cambiando y las discusiones van cambiando, y coincido con vos en que esto requiere de un debate serio y profundo. Da la sensación de que no está dado el contexto para eso. Coincido absolutamente con vos, y a veces, lamentablemente, como país nos falta dar esa discusión seria, porque es todo según los vientos políticos, como vos muy bien decís. Cuestiones que en un gobierno se debaten, que antes eran impensadas, quizás después viene otro gobierno y no se debate más, y lamentablemente lo que se fue perdiendo quizás desde el poder legislativo es la profundidad y la seriedad en la discusión, o por lo menos uno, como ciudadano te lo digo, advierte que las discusiones son muy superficiales y muy banales. Pasa en un montón de aspectos. Sí. Yo recuerdo haberlo planteado puntualmente con un caso del asesinato de Iván Pérez, que era un ladrón, no sé si lo recordás. Sí. Y yo planteaba en aquel momento de las sensaciones que lo peor que nos ha pasado como sociedad es que dejamos de querer saber la verdad y que tenemos un preconcepto ya establecido en base a lo que pensamos, y que lo que queremos es escuchar lo que refuerce ese concepto, ¿no? O no queremos saber, y hoy, digamos, pensaba ahora en estas últimas semanas, está pasando algo fuerte con la política, con la impugnación de un candidato, y uno escucha a personas de un lado y del otro, y la sensación es que no sé si realmente queremos saber qué pasó o si hay una disputa a los gritos por ver quién tiene razón, ¿no? Totalmente. Mira, yo hace un par de años leía a un sociólogo, ahora no recuerdo, un sociólogo contemporáneo, y decía, la gente mira los noticieros y los canales de política que le interesa para autoconvencerse cada vez más de lo que piensa. Y eso genera cada vez más fanatismo, porque yo escucho solo, no sé, sea TN, C5N, La Nación lo que sea. Exactamente. Sí. Y cada vez se radicaliza más lo que uno escucha, lo que uno piensa, entonces deja de escuchar al otro, y escucha más lo que uno cree, entonces se vuelve más talibán del pensamiento, más cerrado, y tiene que ver con lo que decís vos. Y quizás el gran desafío para la Argentina es romper con eso. A nosotros nos pasa a nivel local, con la impugnación del candidato, que no sé si está bien o mal, pero sí lo que yo escucho son cuestiones muy radicalizadas, y ninguno trata de interpretar o de escuchar la razón del otro. Vos fíjate, incluso en las discusiones, cuando se plantean razones, cuando uno habla planteando una razón, el otro ni lo escucha, está pensando cómo rebatirlo. Cómo debatirlo, cómo obturar lo que plantea, y nadie se pregunta
quizás tiene algo de razón. Y pasa a nivel provincial y pasa a nivel nacional. Y creo que eso es una de las grandes cosas que nos tiene atados como país. Porque con el tema de la droga, se pone como un río de boca. Los que están a favor de la droga, los que están en contra, los que quieren legalizarla. Sí, sí. Y el que quiere legalizarla ya tiene pertenencia con una ideología exactamente, política, porque sos facho, o sos liberal, o sos pro delincuente, o sos pro... Y no interesa el fondo de la cuestión. No importa, y se queda en eso la discusión. Y nadie profundiza en decir, bueno, pará, ¿por qué sí o por qué no? ¿Cómo mejoramos el sí o cómo mejoramos el no? Y eso nos tiene paralizados como país. Y estamos en una discusión hace 50 años, 70 años, peronismo sí, peronismo no, y lo puedes trasladar a todo. Sí, sí. Creo que en el único ámbito donde debería quedarse eso es en el fútbol. Es en el fútbol, claro. Absolutamente. Digamos, que la discusión sea si es más importante descender o perder la final de manera. Claro. Si es más grande Francescoli que Riquelme. No le hace mal a nadie. Exactamente. El tema es que se futbolizó la política, se futbolizaron los derechos humanos. La vida se futbolizó, básicamente. Es como que entramos en un terreno en el que es muy difícil. Coincido mucho en lo que decís. Sí. Esto de poder escuchar a otro que diga algo distinto a lo que yo pienso es como que ya nos genera casi una alergia, ¿viste? Totalmente. Y como juez te pasa eso, porque también, ¿viste? Pasa como, yo te lo decía recién, como sociedad que tenés, uno escucha pensamientos o ideas muy radicalizadas de... no sé, pasa eso que pasó con este ciudadano en Buenos Aires que lo mataron de un cuchillazo para robarle un teléfono, y tenés el que automáticamente te dice, bueno, pero es un tipo, el asesino es un tipo que nunca tuvo posibilidades y el contexto, y del otro lado hay alguien que te dice, hay que matarlo. Digo, y es como que partir de esos extremos tan distantes invalida el debate. Digo, ¿a vos te pasa como juez eso de sentir que está esa mirada absoluta de uno y otro lado con el laburo que vos hacés? Sí, mira, yo trato en mi trabajo siempre de abstraerme de cualquier subjetividad y de resolver objetivamente lo que a mí mi honestidad intelectual y mi conciencia me dictan. Me pasó algo a lo largo desde que estoy acá como juez, que en la pandemia, por ahí se acuerdan en su momento cuando los comerciantes habían presentado un habeas corpus y yo convoqué al intendente por una medida que él había dispuesto que no la podía disponer. Ahí me habían dicho, todos decían que yo era anti-kirchnerista, que era macrista y demás. Cuando en su momento dispuse el allanamiento del Consejo Deliberante de Pueblo Belgrano, me decían que era kirchnerista y antimacrista, porque cuando hace poco dispuse el procesamiento y la prisión preventiva de unos militares por unos abusos en el regimiento, recibí ataques diciéndome que era antimilitar. Y la realidad es que nadie se pone a pensar, bueno, ¿por qué hizo esto el juez? ¿Por qué lo dispuso? Y sobre todo yo, que sería más fácil no hablar nunca en los medios, porque hablar en los medios es una exposición, y la mayoría de los jueces no lo hace. Yo lo hago porque creo que es importante que la sociedad escuche, creo que es importante la cercanía del juez con la gente, creo que es importante que la gente entienda las razones. Entonces, yo que soy un juez que por ahí no hago lo más cómodo, que es no aparecer en ningún lugar, sino que me presento y explico, yo no tengo problema en explicar las cosas, pero como pasa conmigo puntualmente, con las decisiones que tomo, pasa con todo. Nadie se detiene a pensar por qué quiere legalizar o no, por qué un juez determinó, por qué el juez lo dejó en libertad a un detenido. Entendiendo que muchas veces el juez también puede estar equivocado. Absolutamente, no siempre tiene una explicación razonable o creíble. Sí. Me puedo equivocar yo, me equivoco yo, te equivocás todo, pero justamente si partimos de la base que el ser humano es falible por definición, todos podemos estar equivocados. Yo me puedo equivocar y la persona que cree que yo estoy equivocado también se puede equivocar. Cuando yo pienso, Sebastián Carbone está equivocado, y por ahí estoy yo equivocado en pensar que estás equivocado. Quizás no, pero quizás sí, pero nadie se plantea eso. ¿Qué dicen? Los jueces, entró 10 veces y, digo, esta persona, cualquier otra, y quedó en libertad. Pero si fue un hurto, si fue un arrebato... Sí, a lo mejor hay que cambiar la legislación. Sí, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pensar, ¿qué damos? ¿Cadena perpetua a cualquier delito? Sí. Porque en la ley hay una escala. A lo más grave es una pena mayor, a lo menos grave una pena menor. Una persona que roba una bicicleta. Honestamente, y te pregunto a vos, yo robo una bicicleta. ¿Qué pena me darías? ¿80 años de cárcel? No, claramente no. Nada, ¿cuánto?
un hurto, Sí. un mes, 2 meses, 3 Sí. meses, salgo, robo otra bicicleta, Sí, robo 5 bicicletas sí. y me vas a dar 80 años de cárcel. También es cierto que si vos robás la bicicleta y a los 15 minutos estás afuera, mañana vas a volver a robar otra bicicleta. Pero por qué, quizás es más profundo, pero una persona, hasta que no tenga una condena, no es culpable, porque lo dice la Constitución. Entonces, salvo que haya peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación, Sí, el juez sí, no se lo puede entiende. dejar con prisión preventiva, porque si no sería un adelantamiento de la pena. Ujú. Yo que digo, bueno, esta persona Claro. está presa y que después demuestre si es inocente. Y si es inocente, pero además no es porque lo digo yo o lo piense yo, ni siquiera es si yo estoy convencido de eso o no, lo dice la Constitución. Hernán, es siempre interesante tenerte, te agradecemos enormemente que hayas venido. Por favor, para mí es un gusto, como siempre estoy a disposición y lo que me quedo de todo esto es, aunque no lo creas, es tratemos de pensar y escuchar al otro, ¿no? Como ciudad, como provincia y como país, que creo que ese es el camino para salir adelante. Yo creo que es válido también estos espacios, ¿no? Por lo menos Absolutamente. Para plantearlos, alguno por ahí le cambia alguna idea. Con que le cambie a alguno estamos más que bien. Hernán, gracias. Hernán Biri, juez federal, estuvo con nosotros en la mañana Ahora o Nunca. Nos quedan 19 minutos de programa. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final del programa. Para estar informado, escucha Ahora o Nunca. En Ahora Cero.